Orgullo versus humildad. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué será la humildad? ¿Pero qué tienen que ver el orgullo y la humildad en el contexto de desarrollar las habilidades para conocer a Dios? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Margarita. Hola a todos. Bienvenida, Margarita. Gracias. Sí. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo estás, Heriberto? Bien. Qué bueno. Y nuevamente estamos aquí ya en una lección más, en un estudio más. Tercer estudio de este nuevo trimestre. El título de la lección hoy es Orgullo versus humildad. Un tema bastante interesante y encontramos también algunas historias de la Biblia muy valiosas que nos van a ayudar también a poder aprender muchos detalles. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, claro, ¿Sí? vamos a orar. Okay. Padre nuestro, gracias te damos por estar aquí, gracias por el Espíritu Santo que nos guía, gracias por las lecciones que cada vez nos enseñan, cada vez del amor que tú tienes por nosotros, y gracias porque te hemos conocido. Ahora que al empezar esta lección, que sea una bendición para nosotros y para los oyentes, que también para ellos pueda ser una bendición y pueda ser una lección práctica para poder crecer en el conocimiento de tu amor que tú tienes por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Y el título hoy es Orgullo versus humildad. Quiero leer del libro de Lucas, el capítulo 14, el versículo 1. Y leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Porque el que se cree muy importante será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Interesante. Pero, ¿qué entendemos por orgullo? ¿Qué entendemos por humildad? ¿Qué será el orgullo? ¿Qué será la humildad? En el contexto, sobre todo, religioso, espiritual, ¿qué entendemos por orgullo? ¿Qué entendemos por humildad? A ver. Bueno, si lo podemos en esos términos, yo pienso que en realidad vienen siendo dos opuestos. Ok. Podemos decir que de un lado el amor es humildad. Ok. Y por decir que la maldad y todo lo opuesto viene siendo el orgullo, ¿verdad? Ajá. Okay. Porque si vamos desde el principio, sabemos que Satanás se llenó de orgullo. Uh-huh. Y es el que lo hizo rebelarse en contra. Esto es la causa de todo el mal que aún estamos todos viviendo. Porque alguien se enorgulleció y quiso ser como Dios. Uh-huh. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dice Margarita? Sí. ¿Está de acuerdo, Margarita? Ok, muy bien. Ahora, estuve buscando un poco digamos, el sentido, el significado y todo esto, ¿no? El orgullo tiene que ver, obviamente, como mencionaba Heriberto, es una actitud del corazón. Y esta actitud busca exaltarse a sí misma, levantarse a sí misma, busca reconocimiento también. Y además se coloca por encima de los demás. O sea, esta es otra condición, ¿no? O sea, está relacionada el orgullo con el egoísmo también. O sea, porque se centra en la persona misma. Y obviamente, digamos, se eleva por encima de los demás y obviamente pierde el sentido de la necesidad que tiene la persona respecto de Dios. Uh-huh. En el caso de la humildad es lo contrario, obviamente, ¿no? Reconoce la dependencia que necesita siempre de Dios. O sea, esa parte es fundamental. Y además hay otro elemento importante, que no busca la superioridad y que está dispuesto a servir. O sea, esa es la otra parte fundamental con el tema de la humildad. Ahora, dentro de nuestras congregaciones, o sea, ¿hemos podido notar nosotros manifestaciones de orgullo, de humildad? ¿Se dan estas cosas o se da el orgullo tal vez?
¿O es algo que solo ocurre, digamos, en contextos netamente seculares o, No, yo creo digamos, que en otras partes, ¿no? sabemos que en la iglesia siempre va a haber los dos grupos, ¿verdad? La cizaña y el trigo. Ok. Y yo creo si lo miramos de esta forma, personas nuevas vienen a la iglesia y no quiero decir que todas las personas son orgullosas, Ujú. ¿verdad? Todos estamos en diferente nivel, pero sí personas que comienzan su caminar con Jesús, ah, su corazón ha sido transformado, Ok. ¿verdad? So, al entrar en el seno de la iglesia, al entrar, todos venimos con nuestras mismas personalidades, con nuestro mismo carácter que no han sido transformados. Ujú. So, claramente que nosotros vamos a ver. So, de ahí en que nosotros como veteranos, podemos decir, en la iglesia, debemos de tener esa humildad de poder aceptar a otras personas porque van a venir con diferentes, puedes decir, defectos de carácter, Ya. ¿verdad? Que nosotros no es nuestro lugar a desecharlos o decir que no merecen estar allí, sino simplemente convivir con ellos, porque ellos van a crecer, van a caminar con Jesús, así como nosotros al principio caminamos y fuimos transformados por el Espíritu Santo. Debemos de tener paciencia hasta que ellos crezcan. Es como los bebés. Ok. Nosotros todos tuvimos bebés y esos bebés no obedecían, pero no los tiramos fuera, Ok. sino los ayudamos a crecer, Ok. ¿verdad? O sea, un poco perdón, antes, lo que estábamos entendiendo, Heriberto, o sea, que, digamos, el tema de, digamos, crecer en la humildad está relacionada con un crecimiento también en el conocimiento y la relación de Dios. Ujú. Ok, sí, para tenerlo más o menos claro en contexto. A ver, Margarita. Pienso que a veces es como podemos estar mucho tiempo en la iglesia y ser lo opuesto, Ujú. como el fariseo el publicano, el Ok. fariseo que estaba orando, ay, qué bueno que yo no soy como aquel, pero el otro fue más agradable a Dios que él. Ujú. Entonces, cuando nosotros oramos y pensamos y nos comparamos con nuestros alrededores, entonces ahí puede que nosotros nos vayamos a enorgullecer de nuestros actos o de quién somos. Ujú. Pero por eso Dios no quiere que nos estemos comparando con los alrededores, sino con la ley, con la palabra y con Cristo. Y cuando nosotros vemos a Cristo, entonces vemos lo tan faltante y miserable que somos. Y no hay de qué enorgullecernos. Ok, en esta parte, o sea, ¿por qué lo que estás mencionando, Margarita, no? ¿Por qué es que tal vez cuando empiezo a contemplarme a mí mismo y me comparo con los demás, entro en esta condición, empiezo a caer en esta condición de lo que significa el orgullo, ¿no? Ujú. Y no necesariamente el orgullo, a veces hasta nos podemos sentir inferiores. Ajá, eso me pareció muy interesante y más tarde tengo una situación que ocurrió en nuestra iglesia, ¿no? Yeah. Y quiero comentar o que podamos comentar respecto de eso también. O sea, no necesariamente tiene que ver con una cuestión de sentirme superior, puede que me sienta inferior también. Yeah, y ¿Ok? solamente añadiendo un poco más, porque como dijimos, para poder entender esto tenemos que regresar al principio, porque Satanás fue el creador del orgullo. Él Ok. fue el que inventó. Ahora, si él hubiese, como dice, se mira uno a uno mismo, es cuando uno no sale de ese patrón. Ah, Satanás, si hubiese expresado a Dios su sentimiento, Ujú. Dios le hubiese ayudado a sobreponerse. Pero Probablemente. él se mantuvo en su orgullo, mirándose a él mismo Ok, hacia adentro, y eso lo llevó a la destrucción también. ok. ¿Verdad? Y arrastró a otros Y más arrastró a también. todos. Ok. Quiero leer de Lucas una de las cosas que había mencionado ahorita Margarita, ¿no? Esta oración entre el publicano y el fariseo, ¿ok? Que era una parábola que señaló Jesús, ¿ok? Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y leo también de la versión Palabra de Dios para Todos. Esto dice, había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás.
Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Y si nos fijamos un poco el contexto en el que esta parábola fue contada, o sea, dice que había unas personas allí que creían que siempre hacían el bien y que siempre eran buenos, que estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los otros, ¿no? O sea, los apartaban, los desechaban. Dice, busqué los sinónimos de menospreciar, ¿no? Es cuando una persona mira hacia abajo a la otra, ¿no? O sea, es como que mirar así hacia abajo, o sea, ni siquiera te mira así de pues no, mirar hacia abajo a la persona, o sea, soy muy superior, ¿no? ¿Ok? Y entonces Jesús les contó a ellos, les contó esta parábola, esta historia. Ok. Nuevamente esta parte, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos contemplamos a nosotros mismos, ¿no? Porque en la parábola dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo, ¿no? Y entonces dijo: Dios, yo no sé si entendemos esta parte, pero pareciera como que el Dios al que él se está refiriendo es él mismo. O sea, él mismo es su Dios, ¿no? O sea, él mismo se contempla a sí mismo y se enorgullece de sí mismo. Ahora, eso nos pasa a nosotros también. Sí, claro. Y es un peligro muy grande, Pedro, porque es como el que tiene una adicción, pero no reconoce que tiene esa adicción, no puede superarse. Okay. Y de esta manera estamos igual muchas veces porque no aceptamos que estamos mal, como dijo al principio. Había 2 personas, una no aceptaba nunca que estaba mal. Okay. Y ese es el peligro de pensar que nosotros nunca podemos hacer un error. Somos humanos y a veces fallamos. Esa es la realidad. Ok. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, quiero ir un poco a lo que estabas mencionando, Margarita. Y es una cuestión real, ¿no? ¿Ok? Y es más o menos así. ¿Ok? Empezar tal vez con una pregunta, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, tu congregación considera a las personas que no son del mismo grupo racial o del mismo grupo socioeconómico probablemente, ¿no? Y este es un caso real, ¿ok? Y esto pasó un día que no estuvimos en la iglesia. No, yo estuve en un retiro de... No tuve culpa. No, y tú tampoco no estuviste. Y no sé, creo que Margarita tampoco estuvo ese día. Pero pasó algo interesante. ¿Ok? Vi el video y bueno, me llamó la atención todo esto. ¿En nuestra iglesia? Sí, en nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces quería que pudiéramos comentar esta parte porque no es algo malo, pero quisiera que pudiéramos considerar esto, ¿no? Llegó un grupo grande de visitas a nuestra iglesia. Llegó un grupo grande de estudiantes de una de nuestras academias. ¿Ok? Yo sí estuve. Ok, te voy a contar lo que pasó entonces y seguramente tú me vas a dar la razón. Ok. Pero solo estuve en la escuela sabática. Oh, bueno, entonces no estuviste en el momento de a lo que me refiero. Bueno, justo normalmente en el espacio antes de empezar ya el culto divino se da una bienvenida. Y en ese momento cantamos y nos levantamos para poder saludarnos entre nosotros y dar la bienvenida, ¿no? Ese día había muchas personas, visitas que habían venido, como digo, porque vinieron varios estudiantes de una de las academias de esta área, academias adventistas, secundarias adventistas,
Y ellos vinieron, los niños vinieron con sus padres, y la mayoría de esos padres son personas de habla inglesa, anglosajones, son blancos, son asiáticos algunos, en fin. El asunto es ¿no? El asunto es de que pero muy pocas personas de nuestra congregación se levantaron a darle la bienvenida a los otros. ¿Mm? Se quedaron sentados. No se movieron para dar la bienvenida a los otros. Entonces, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿cómo consideramos a las personas que tal vez llegan como visita a nuestra iglesia y que no son como nosotros? ¿Nos consideramos superiores? ¿Nos consideramos inferiores? ¿Nos consideramos con miedo? ¿Tenemos vergüenza? ¿Tenemos rechazo? ¿Qué pasó aquí, no? Interesante, no sé. Yo no estuve, pero sí miré el video, pero yo no noté eso, Ok. no miré lo que estaba pasando. En realidad es una buena pregunta porque no debería haber diferencia entre nosotros Exacto. para saludarnos. No sé si era pena o sintieron que no necesitaban ellos la bienvenida. En realidad no sé. Pero fue como una reacción masiva, ¿no? Fue una reacción masiva, digamos, porque básicamente quizás de todos, o sea, fueron contados con una mano, o sea, las personas que se levantaron y todo eso para saludar. No. Ok, entonces esa parte me deja ver, ¿no? Me deja un poco de inquietud también, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué razón la gente tal vez se cohibió y no se levantaron a saludar a los demás, ¿no? Quizá es porque, o sea, siempre estamos pensando en visitas. Hay personas que hay que saludar para que se quede. Y estas personas pues saben que no se van a quedar porque son de otra iglesia. Eso no Entonces, tiene a que lo ver. mejor, bueno, pero a lo mejor eso fue la idea, como que, ay, no se van a quedar. Una idea Entonces, masiva. no ¿Y sé. para qué darles la bienvenida? Dicen. ¿Para qué no le quiero dar la bienvenida? Porque no habla mi idioma, así que mejor no le den la No, pues bienvenida. ellos ya son de la iglesia, no son visitas, No creo, visitas. porque nos damos la bienvenida entre nosotros que somos de la iglesia, o sea, Ah, estamos sí. acostumbrados a eso. Bueno, pero yo quiero darle el beneficio de la duda. Ok, esa es la duda justamente, o sea, ¿cuál es la duda? O sea, ¿por qué razón fue, no? Ahora, en esa parte, o sea, tú estabas mencionando, Margarita, hace un rato, el hecho de que no necesariamente el orgullo tiene que ver con una cuestión de superioridad, puede ser de que se manifieste como un tema de inferioridad también, o sea, como una cuestión de que me miro por debajo del otro, ¿no? Y obviamente eso me hace menos. Ahora, considerar un punto, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Hoy día conversaba con mi esposa y entonces hablábamos justamente de este tema, ¿no? En la medida en que yo soy consciente de que soy un hijo de Dios, de que Dios me ama, de que envió a su hijo por mí, de que murió por mí y me entrega la oportunidad de la vida eterna como una experiencia de relación con Él, eso me pone en una condición de igualdad con todos, ¿no? O sea, eso es lo que yo percibo, porque la otra persona está en la misma condición que yo. Más allá de mis grados académicos, de que si el otro es más, digamos, pudiente que yo o menos, o sea, eso no tiene nada que ver. Al final, como esencia, como persona, considero de que todos estamos en la misma condición. Sí, y eso me da un valor a mí también, que creo que es lo fundamental, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, considerando la parábola, ¿por qué será que el religioso se sentía justo delante de Dios y despreciaba al otro, ¿no? Y despreciaba al cobrador de impuestos? ¿Será que, digamos, en nuestra denominación por el hecho de, nosotros guardamos el sábado, ¿no? O sea, nosotros no comemos ciertas cosas, ¿no? O sea, nosotros somos mejores que los otros. Vivimos en Blue Zone, ¿no? O sea, los adventistas vivimos más tiempo y más sano, ¿no? Nosotros tenemos la verdad. Entonces, ya estamos en el camino al cielo, ¿no? ¿Será eso real? ¿Cómo es eso? A ver. Pienso también hasta los que van a la iglesia el sábado, pero alaban a Dios de esta manera, menos conservadora que mi manera. Ajá. O toman café. En la iglesia todavía. Y en la iglesia todavía, ¿no? ¿Ah? Bueno, yo no sé para los amigos que tal vez que nos ven de otros países y eso, o sea,
Hay grupos, Eso es chocante para los que vienen de afuera. digamos, ¿no? Para personas que vienen de una realidad diferente, o sea, llegan a un grupo, a una iglesia adventista y pues en la iglesia tienen un estilo diferente llamado contemporáneo o por ejemplo, sirven café, ¿no? Para quien quiera, es gratis, ¿no? Y se enojan cuando no hay, ¿no? Y se acaba. Cosas así, o sea, eso hay, o sea, hay grupos, hay iglesias que tienen esas costumbres, esas prácticas, son iglesias adventistas, ¿no? Am, en eso estamos, ¿no? Es parte de nuestra realidad. Ahora, quiero leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice algo muy interesante. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. De manera práctica, tal vez para nosotros, ¿no? ¿Qué entendemos por amar al mundo? ¿No? ¿Qué será amar al mundo? Yo, yo creo que aquí es una manera práctica porque, como dije, el trigo y la ceña siempre van a crecer juntos. Ujú. Y nosotros debemos de aceptar, y aquí debemos de tener mucho cuidado porque no es que aceptamos el pecado cuando aceptamos al pecador, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y muchas personas hacen ese error porque excluyen a la persona porque es pecador, Claro, ¿verdad? claro. Y no le dan cabida que entre o que se sienta a gusto en la iglesia o que tengamos conversación y hablemos o convivencia con estas personas. Claro. Porque especialmente cuando es sabido o es conocido que tal persona hace tal cosa, es alcohólica o es drogadicta Ujú. o hace tal cosa, tendemos como seres humanos a apartarnos de él Ok. y no querer tener nada con la persona. Y yo creo que aquí nosotros debemos de hacer la diferencia en el que ellos tienen que conocer de Dios. Dios vino a salvarlos a ellos. Jesús convivió con esta clase de personas porque también Él no vino a salvar a los fariseos porque ya ellos no había cabida para salvarlos. Claro. Porque ellos no creían que lo necesitaban. So, no queremos nosotros caer en la misma forma porque esto lo vivimos ahora en nuestro tiempo. Tenemos que convivir con las personas, pero a la misma vez saber que tenemos que mostrarles el amor a ellos, más que nada por nuestra vida que nosotros vivimos, más que nosotros decirle, eres pecador y necesitas cambiar. No, esto va a tomar tiempo y solamente el Espíritu Santo puede hacer ese cambio. Claro, ¿Verdad? claro. ¿Quería decir algo, Margarita? No. Ok, acá había algunas cosas interesantes y digamos lo que estabas también mencionando, Heriberto. Cuando, digamos, en esta frase, ¿no? En esta parte, o sea, ¿qué será amar al mundo? O sea, digamos, dejarnos llevar por las cosas que estimulan nuestros sentidos, ¿no? La parte física, la parte material, por la popularidad, por las cosas que, digamos, obviamente rigen lo superfluo, lo vano de este mundo, ¿no? Como dice la Biblia, las cosas que se ven son finitas, ¿no? O sea, perecen, ¿no? Yeah. Lo que no se ve es infinito, permanece para siempre. Ok. Pero en esta parte, o sea, ¿por qué crees, como dice el versículo, que los que aman al mundo no aman al Padre? O sea, ¿por qué esa distancia, ¿no? O sea, ¿por qué esa separación, ¿no? Los que aman al mundo no aman Dice, al Padre. aquí dice el versículo, ¿no? Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre, ¿no? Y de otra forma de decirlo, el que ama al pecado no ama al Padre. Ok. O el mundo se refiere es al pecado.
Cuando habla de que la persona se fue al mundo, se fue al pecado. O sea, Ok. acepta el pecado como algo normal, como algo que no tiene efecto o que él puede vivir con. Nosotros, como al ser transformado, hemos visto la distinción de que el mundo es algo que nosotros debemos de tener una separación entre Ya. nosotros. Así es que, pero ellos vienen del mundo, las personas vienen del pecado, y es donde nosotros se encuentra hay ese choque donde a veces la gente que entra a la iglesia recibe, como dicen, un cold shoulder, como reciben como una bienvenida fría, Ok. porque entendemos que ellos vienen del mundo y nosotros a veces pensamos que somos un grupo exclusivo donde Nosotros solamente lo es para consideramos de nosotros, esa así idea. es. Ok. Y ese es el peligro que esto siempre va a ocurrir. Las personas que son transformadas y que son llamadas, que oyen el llamado del Espíritu Santo y buscan ser transformadas, van a entrar a la iglesia y nosotros, a ver, otra vez, repito, tenemos que tener tacto, Ujú. ¿verdad? Tener amor para poder mostrarles a estas personas de que nosotros los amamos tal Ok. y como ellos son, Ok. ¿verdad? Ahora, en esta parte, o sea, me parece que hay cosas muy interesantes, o sea, antes de pasar a esto, o sea, porque lo que estás diciendo, Heriberto, o sea, animando a que realmente nosotros deberíamos proyectarnos al mundo, Mm. también para atraer otras personas. Ahora, aceptar a las personas eh, como son, en fin, para poderles mostrar también una forma de vida. Ok. Amén. Ahora fíjate, hay algunas cosas complicadas y complejas a veces, ¿no? ¿Cómo actuaríamos, por ejemplo, no? Sé del caso y pasó más de una vez, más o menos en unas situaciones parecidas he visto, pero sé de, por ejemplo, por lo menos una persona, una señora, que vivía con su pareja muchos años, creo que tenían 2, 3 hijos, no estaban casados, Mm. pero en un momento ella recibe el conocimiento de Cristo, ¿no? Mm. Y ella quiere bautizarse, pero el hombre no quiere casarse con ella. Pero ella quiere bautizarse y le ruega al pastor que la bautice, ¿no? El pastor se niega a bautizarla porque ella no es casada. O sea, ¿cómo podemos hacer en estos casos? Quiero volver al tema de amar al mundo y no ser como el mundo. Ok, Perdón. vamos. Pero Luego me quedé, hablamos de esto. me quedé en las iglesias. Entonces, ay, es una línea muy fina y hay uno que tener mucho cuidado porque en ese tema de querer recibir y ser un lugar cómodo para que las personas del mundo se sientan cómodas estando ahí, Ajá. tendemos el riesgo a adorar como el mundo o adorar como otras religiones que no adoran al Dios verdadero. Ok. Entonces, me involucro un poquito más en alguna de estas cosas y uno de los comentarios que se nos hizo es no usar lenguaje exclusivo. Y el lenguaje exclusivo que usaron como ejemplo era feliz sábado, Ujú. porque en inglés Sabbath no lo usa todo el mundo, usan Saturday. Entonces, ya al usar Sabbath marca una distinción entre una persona y la otra, así que mejor hay que usar otro verbaje como welcome nomás. Y a mí se me hizo como muy, y eso fue una banderita roja para mí Ujú. personalmente. ¿Y dónde pasó eso, Margarita? No voy a hacer comentarios. Sin comentarios, ok. Pero- Muy bien, pero es una situación que pasa. Sí, Claro. entonces allí uno dice, sí, hay muchas personas del mundo Ujú. en esta iglesia y están haciendo muy buen trabajo en llegar al mundo. Pero hay algo tan hermoso de ser tan distinto al mundo y de todos modos atraer. Entonces uno piensa, ay, ese drogadicto de la iglesia, de la calle que le gusta ir a los clubes en la noche, no le va a gustar cantar himnos. Pero a lo mejor ese gran contraste enorme es lo que necesita. Ujú. Y no es algo similar a lo que está, sino algo totalmente distinto. Himnos, piano, tranquilo. No tienes que ser como los demás para que alguien vea lo bonito en ti. Ujú. Entonces,
¿cómo lo hacemos para hacer que un lugar tan hermoso y tan santo también sea atractivo? Y eso es en las personas que estamos ahí. Ujú. Ok. Obviamente, pero ahora, digamos, pienso que es importante el alcanzar a los demás y abrigarlos, pero también es importante no perder nuestra esencia, ¿no? O sea, Bien. eso es fundamental, ¿no? Sí, Pedro. Y ahora yendo al caso que tú mencionaste, Ajá. es donde nosotros tenemos, la iglesia tiene sus normas, Ok. ¿verdad? Tiene sus normas para bautizar personas, Ok. ¿verdad? De este caso, sabemos que una persona que no está casada y que vive fuera de matrimonio está viviendo en pecado. Ok. Punto. O Ok. sea, eso no lo podemos nosotros decir, no, eso no es pecado. No, estar viviendo sin ser casada es vivir en pecado. Ok. Ok, so cuando la persona trata de que sea aceptada aún sabiendo ella, si ella no sabe o si el pastor no sabe es una cosa, pero se sabe y la persona sabe que es pecado, que está en pecado, debe de dar el paso para salir de esa condición. Ok. Mm, A ver, Margarita, a ver. a ver, Empieza la polémica. dice Pablo que Ajá. cuando tú te conviertes, pero no eres cristiano y tu esposo no se convierte, está bien, sigue con tu esposo porque a lo mejor se va a convertir al ver tu carácter cambiar. Ok, pero el Pero esposo, pero en este sí, caso no es casado. sí, pero Ok. esta es la cosa, que han estado juntos y viviendo juntos y ¿cuándo empezaron las bodas en la Biblia? Bueno, el punto es de que él no quiere, o sea, ella está dispuesta a casarse, pero él Sí, entonces ¿qué va a hacer? No lo va a forzar. Exacto, Y eso entonces, sí, y de todos modos, eso el sí. bautismo, ¿cuándo se dijo? Tienes que cumplir esto para bautizarte. Exacto. Nunca. Exacto. Esa parte Y sí. cuándo se dijo que tienes que firmar papeles y hacer una boda Eso no es bíblico. para ser casado. Eso no es bíblico. Tampoco es bíblico. Exacto. Ok. Entonces, número uno, el bautismo es el momento que tú recibes a Dios y decides que le quieres entregar tu vida a Dios. Así es. Me bautizo en ese momento. ¿Por qué espero? No, me Exacto. bautizo y soy miembro de la iglesia porque yo recibí a Dios y la transformación y todos los cambios son parte de la santificación. Así es. Y luego, la boda, ok, lo ideal sería que se casaran, pero también el punto es que si ella es exclusiva en su mente con él y no le está siendo infiel y no está con otros hombres, ella está casada a él. En realidad sí, o sea, es parte de eso. Realmente, como mencionas, Margarita, o sea, el tema de una boda en sí es un formulismo, es una formalidad, ¿no? Ahora, Personalmente, el tema... yo amaría tener una boda. Yo querría casarme y me encantaría Bueno, tener un esperemos que bodorrio nos y invites a tu boda, y Margarita. celebración enorme. Pronto. Pero Por favor, nos invitas a tu boda. oren más fuerte Oren más todo el mundo. Para que encuentre el candidato ese. Pongamos un Ok, horario, un día. vamos a divertirnos. Lo que quería añadir es de que, como dije al principio, la iglesia tiene estándares. Ok. Y debe de haber esos estándares. Ok. O sea, lo que ocurrió al principio de la iglesia primitiva, ¿qué fue? Que aceptó al mundo y el mundo entró. Y al Ok. final de cuentas hizo un desastre y es lo que ocurrió con la iglesia, que se dejó de ser la iglesia de Ok. Dios. Ok. Ok. Para evitar esto, por eso es que los estándares existen, para que esto no ocurra, porque hay Ok. personas que están viendo lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, cómo se están llevando a cabo, y a quién se bautizando y por qué se está bautizando. Ok. O sea, sí podemos decir, todos se pueden ser bautizados, y a final de cuentas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya no hay estándares. Ok. Ya cualquiera que dice, yo quiero ser bautizado, soy esto, soy aquello, yo voy a cambiar. No, la iglesia sabe lo que es pecado y la persona reconoce. Por eso muchas veces la gente llega con aretes y todo, y cuando se van a bautizar no los traen. ¿Por qué? Se les dice que se los quiten muchas veces. Otras veces ellos mismos reconocen que no es correcto y se los quitan ellos. Ok. O sea, hay muchas cosas que se
Yo creo que Vamos a levantar la polémica. sí, aquí. estoy al contrario de eso. No creo Ok, que en la iglesia ok. debe haber estándares, Ok. porque justo es lo que lo hace exclusivo. Ujú. Si la iglesia tiene estándares, entonces hay orgullo dentro de la iglesia. Creo que es justo un lugar donde yo puedo, no es que yo voy a caer y ser un cristiano que no cumple todo el tiempo, pero debe ser un lugar donde yo estoy cómoda y voy porque justamente necesito a Cristo. Dentro de ahí tengo una comunidad que me ayuda en el proceso, Exacto. pero no es que para entrar debe de haber un estándar. Ese es el punto. Ese es un asunto muy, muy elemental. O sea, me hace recordar, por ejemplo, ¿no? La estatua que hizo Nabucodonosor. O sea, todos tienen que postrarse ante la estatua, ¿no? Y es básicamente lo que tal vez en algunas denominaciones se ha hecho. O sea, yo levanto una estatua para que tú te puedas postrar ante la estatua que ha creado tu denominación. Y si no lo haces, entonces no puedes pertenecer al grupo exclusivo de esta denominación. Y eso no es, o sea, eso no es bíblico. O sea, creo que hasta como cristiana de toda la vida he tenido cambios y he hecho cambios que me han costado. Y esto no lo compartí la semana pasada, pero hoy es día 9 de no cafeína. Ok, a lo mejor no tomes tanto café, Margarita. Entonces, me costó mucho los primeros días, me enfermé, todo, bla, bla, tuve los síntomas y etcétera. Pero bueno, esto fue algo de parte que no, o sea, no para todos los cristianos va a ser algo que los acerque a Dios o no, pero la dependencia que yo tenía, pues me quitaba de la dependencia de Dios. Entonces yo vi eso en mí y pues parte de mi proceso de santificación ha sido dejarlo. Y esto es algo personal mío. Claro. No todo el mundo tiene esas mismas cosas, pero si yo todavía puedo crecer después de toda la vida de estar en la iglesia, pues imagínate, una persona que acaba de llegar no puede entrar y ser todo. Va a tardar mucho y si uno tiene que ganárselo, pues eso no es recibir que Dios murió por nosotros. Entonces, uno entonces tendría que trabajar por eso, sino que uno recibe a Cristo y en ese momento muere y ya habiéndolo muerto, es una persona nueva y empieza a hacer todos los cambios. Claro. Buscamos esa transformación. Y en realidad el proceso de aceptar a Cristo no es para poder aceptar a una denominación, sino para aceptar a Cristo justamente, ¿ok? Ese Ya. es el poder, eso es lo importante. Para aceptar a Cristo no tienes que ser bautizado tampoco. No, sí. Es Para la ser- manifestación justamente Sí, de es- que aceptas a Cristo, el bautizarte. El bautizo no es para pertenecer a una denominación, o no debería ser. Eso no es bíblico. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice para que no entres a una institución, sino para que aceptes a Cristo. Sí, Sí, para aceptar a Cristo sí tienes que Sí. ser bautizado, pero digo, tú llegas al conocimiento de Cristo antes del bautizo. O sea, no has aceptado a Cristo cuando tú te bautizas. No. O sea, tú has hecho una decisión mental Ujú. que ya has tenido tú un encuentro, tú has reconocido que Él te ha perdonado tus pecados Sí. antes de ser bautizado. Sí. Porque el ladrón en la cruz no fue bautizado, Pablo fue Se bautizado. arrepintió. se Ok. arrepintió. Probablemente Pablo no fue bautizado, no lo sé. Pero lo que quiero decir, También, ¿no? O sea, eso también. lo que quiero decir que esta persona no necesariamente tiene que ser bautizada para decir si no se va a perder. Claro, no. Lo que quiero decir que ella Ok. está en pecado y tiene que reconocer que su vida tiene Porque que hay ser un elemento cambiada. fundamental, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista bautizaba, él llamaba al arrepentimiento. O sea, Ujú. arrepiéntanse porque el reino de Dios ha acercado, etcétera, Exacto. etcétera. Ok. Y ese punto es el fundamental, o sea, el llamado a poder haber un cambio aquí dentro, ¿no? Exacto. Un cambio en mi perspectiva, en mi contemplación, en el concepto que yo tengo de Dios. Y a partir de ahí empieza a haber todos los cambios en mi vida, ¿no? Exacto. Y eso es lo fundamental. ¿Sí? Vamos a seguir, Margarita, vamos a seguir adelante. Quiero leer de Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 27. Y de paso comentarles de que
Aquí no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿ok? Ujú. Y eso es muy importante porque eso nos permite Pongan ver... tiempo. Ah, Sí, por favor, y también hagan sus comentarios, porque eso al final a nosotros nos permite también oír perspectivas diferentes, que es muy importante porque eso nos ayuda a crecer. Otra cosa también es de que nosotros no tenemos la verdad, o sea, nuestra verdad absoluta, ¿no? Y en ese proceso especialmente yo. vamos conociendo, o sea, vamos aprendiendo. No le hagan caso a una niña. Ok, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Luego leo nuevamente de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, más tarde, los apóstoles empezaron a discutir acerca de quién era el más importante entre ellos. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones ejercen dominio sobre su pueblo y los hombres que tienen mucha autoridad sobre otros hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo. Pero ustedes no sean como ellos. El mayor debe hacerse como el menor, y el que manda debe hacerse como el que sirve. ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Ustedes piensan que el que está a la mesa es el más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes. Y esta parte me la quiero imaginar, ¿no? Esta escena, o sea, estaban ya terminando la última cena, ¿no? Jesús había estado haciendo el esfuerzo de decirles, hey, o sea, muchachos, yo ya me voy a ir después de esta noche, ya no vamos a estar así como ahora, transcurriendo el tiempo entre nosotros con toda esta tranquilidad y todo lo demás. Y tengo que padecer, uno de ustedes me va a vender y me va a traicionar y después voy a morir, en fin. Y todos ahí estaban como que, oh, sí, ya, qué bueno, ¿no? Interesante lo que nos estás contando, Jesús. Pero entre ellos se ponen a discutir, ¿no? No, yo soy más importante que tú porque sabes que yo tengo más años de experiencia. Y no, porque a mí el Señor me llama y me ha llamado para los momentos importantes, ¿no? Para cuando resucitó a la hija de Jairo me llamó a mí, a él y a este y a los otros no. Y cuando se transfiguró también me llamó a mí y a este y al otro y a los otros no. Así que aquí nomás entre nosotros va a haber alguno que sea el más importante. Y así discutían. No, yo soy el más importante, no, que el otro también y todo lo demás. Ahora, ¿qué vemos aquí? O sea, esto es patético, ¿no? Que el Señor estaba tratando de hacerlos ver de que Él ya se iba a ir, ¿no? Y la tarea que Él les estaba encomendando a ellos era crucial. Y ellos estaban discutiendo por una banalidad, ¿no? ¿Qué te deja ver todo esto, no? ¿Qué te deja ver todo esto respecto de una, no sé, mala interpretación de lo que es el llamado que Jesús les había hecho a ellos, ¿no? ¿Cómo es de que nosotros, por ejemplo, vemos el llamado que Dios nos hace a nosotros, ¿no? ¿De qué manera? O sea, nosotros pertenecemos a una congregación, participamos en ella, tenemos actividades, fungimos como líderes también en la congregación. ¿Cuál es el llamado que sentimos que el Señor nos ha hecho? ¿De ser autoridad sobre otros? ¿De ubicarnos sobre otros? ¿De sentirnos superiores a los demás? ¿Cuál es el papel que tenemos que cumplir, ¿no? Yo creo que lo miramos en el ejemplo de otras personas, como yo veo el ejemplo del Omar, del papá de Margarita, que Omar. sí, Okay. él cuando está comiendo, él, no sé si lo he visto comer o come muy rápido, porque después de comer él está sirviendo. No come. Parece que no come ahí por estar sirviendo. Bueno, de acá un saludo para Omar y para Julia también. Espero que nos estén viendo por acá, así que a Margarita va a dar unas lágrimas. Y yo creo que cuando entendemos este principio de que nosotros estamos para servir, así es, no para que nos sirvan, es lo mismo ejemplo que Jesús nos dejó. Así es, ¿verdad? así es. Y no es porque somos menos importantes, al contrario. Es porque somos importantes, por eso estamos sirviendo. Claro. ¿Cómo define Jesús el verdadero liderazgo? O sea, ¿cómo define Jesús y cómo lo mostró el verdadero liderazgo? Y mira, Jesús hace la comparación aquí y él dice, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? ¿No? Ahí estaba el muchacho, ¿sí? Sirviendo
sirviendo a la mesa, viendo que hoy ya terminaron de comer y todo lo demás, ¿no? O no, todavía el padre de la familia, el maestro de todo este grupo, todavía dejó la servilleta acá a un costado y no se la llevó, no la levantó, ¿no? Ok, está ahí todavía puestecita, ok. Y él pregunta, ¿no? Dice, ¿quién más importante? ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que está sirviendo? Y si el que está sentado a la mesa es el más importante, ¿por qué es que yo le sirvo a los demás? ¿Cómo define Jesús el liderazgo, no? Gracias, No, Heriberto, no, por compartir de mi papi. Nada más también, mi papá. ¡Mua! Sí. ¿Cómo define Jesús el liderazgo, no? ¿Estar dispuestos a servir? ¿Estar dispuestos a entregarse por los demás? ¿Estar dispuestos a dar a los demás? ¿No? ¿Sí? Bueno, en el caso de Omar y Julia no es solamente el hecho de que se levantan a servir a los demás, ayudarlos y todo lo demás. Hay muchas otras cosas que ellos hacen, ¿no? Exacto. Y de manera mucho más, digamos, más grande todavía. ¿Ok? Esa parte, por ejemplo, ¿no? Esa es una muestra de cómo funciona realmente el liderazgo de Jesús. Yeah. O sea, el liderazgo, esta posibilidad de poder entregarse para otros, ¿no? De poder darse por entero a los demás, de poder servir a otros. ¿Cómo se viviría de manera práctica la frase que dice, el mayor debe hacerse como el menor y el que manda debe hacerse como el que sirve? ¿Cómo se viviría de manera práctica eso, no? ¿Por qué crees que en el reino de Dios el más grande no es el que domina, sino el que sirve con humildad como Cristo? Yo creo que aquí, Pedro, siempre va a haber ocasiones en el que aparentemente te hacen a un lado. ¿No ve? Siempre va a haber ese caso. Vamos a poner un ejemplo. Hubo una reunión y yo no fui invitado. Mi esposa se dio cuenta y dice, ¿no fuiste tú a la fiesta? Dije, no, ¿no te invitaron? No. Oh, me siento muy mal. Yo creo que se sentía más mal ella que yo. Por el grupo de los abandonados. No le invitaron a Heriberto, no puede Lo ser. que le dije yo, ¿sabes qué? Ellos son los que perdieron, Pues sí. Pues sí. ¿verdad? O sea, no es algo de que yo me siento, bueno, no fui, no sé, a lo mejor porque no soy carnívoro, a lo mejor no fui, no sé por qué razón. No le invitaron a Heriberto, no puede ser, no puede ser. Pero es Dormí muy rico. Bueno, esa es otra parte, es otra parte. Ok. Pero, nuevamente, o sea, ¿cómo sería de manera práctica esta parte, ¿no? De que en el reino de Dios, el más grande no es el que domina, sino el que sirve con humildad, así como Cristo, ¿no? ya, y en el cielo es lo que va a ser, esta va a ser la misma situación, pero en el cielo vamos a servir, vamos a estar sirviendo. Pero esa experiencia empieza hoy, ¿no? Exacto. Esa experiencia debe empezar hoy. O sea, todo lo que ocurre en el cielo, todas las actividades, todo esto, estamos aquí en la tierra para practicarlo desde hoy, ¿verdad? Ujú. Para nosotros practicar la humildad, para servir a los demás, debemos de hacerlo hoy, no hasta que lleguemos al cielo, Claro. ¿verdad? Sí vamos a durar una eternidad y nuestro carácter va a ir creciendo paso a paso, pero debemos empezar hoy Amén. a practicarlo. Amén. Claro que sí, claro que sí. Una más. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto lo leí de la Nueva Traducción Viviente. Interesante versión. Ahora, hablamos mucho de ser humildes, de no ser orgullosos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no puedo reconocer mis propios errores, ¿no? ¿Qué pasa si no soy capaz
de reconocer mi propio orgullo. Si estoy así como la moneda perdida, ¿no? Estoy perdido, estoy extraviado, no reconozco mi condición, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos? Well, ¿O cómo podría saber, por ejemplo, que soy orgulloso, por ejemplo? ¿Cómo podría saber de que estoy en esa condición de extravío llamado orgullo, ¿no? Fíjese que es interesante esto. Por ejemplo, C.S. Lewis, en su libro Mere Christianity, afirma esto. Dice, si tú quieres saber cuán orgulloso eres, la forma más fácil es hacerte esta pregunta. Y él hace la pregunta, dice, ¿cuánto me molesta cuando otras personas me desairan, se niegan a prestarme atención, se entrometen, me tratan despectivamente o presumen? ¿Me molesta eso? Y eso tiene una razón de ser. El punto es de que el orgullo que uno tiene siente que se proyecta en los demás y piensa que los demás están haciéndole la competencia también. Ujú. Yeah. O sea, en la medida en que eso me molesta a mí, yo podría encontrar una respuesta y podría reconocer de que, hey, yo estoy siendo afectado por el orgullo. Y lo que me viene a la mente aquí, Pedro, es los dos personajes, el de Pedro y Judas, ¿Ok? ¿verdad? Porque aquí miramos que Judas no aceptó su condición. ¿Ok? Y es lo peligroso de esto, de que cuando no aceptamos, no podemos salir de esta condición, Ujú. ¿verdad? Es el Espíritu Santo que me recuerda cuando iban caminando los dos personajes, cuando ya Jesús todavía no ascendía al cielo, ¿verdad? Ujú. Y ellos iban platicando, discutiendo, y Jesús se les acercó y les habló de las Escrituras, todo lo que apuntaba hacia él. Y lo que ocurrió, lo que me vino a la mente es de que ellos sintieron en su corazón Ok. que algo estaba siendo, Como que les ardía. les ardía en el corazón. Sí, sí. O sea, esto es lo que Judas no sintió. Mm, No sintió en su corazón ese ardor y no fue hacia Jesús por perdón. claro. Pedro lo sintió, ese ardor en su corazón, cuando lo miró y entonces reconoció su condición que había negado y fue la transformación. Por eso esto es muy peligroso, porque si no aceptamos, podemos terminar de uno o del otro. Claro, claro, claro. Ahora, en esta parte, y cuando estaba haciendo la pregunta esta, ¿no? De que, oye, ¿cómo haríamos, o sea, si una persona orgullosa y no se da cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Reconocemos nosotros la importancia de las personas con las que nos relacionamos? O sea, en una condición de búsqueda de mejora de nuestro carácter, ¿no? Reconocemos la importancia de las personas con las que nos relacionamos para, digamos, de cierta manera, ir mejorando nuestro carácter. ¿Por qué crees que Dios pone o permite que muchas veces te encuentres con personas a veces que son un poco complicadas en tu vida? Porque Él nos ama. Quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 17. ¿Ok? Proverbios capítulo 27, versículo 17. Y con esto vamos terminando. Nueva traducción viviente dice así: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué tengo de amigo al molestoso, no? ¿Ah? Para ayudarte a ser más paciente, pues. Y Pues también sí. para ayudarlo al otro a no ser tan fastidioso, ¿no? O cosas así. Porque en un momento esta persona oró y dijo, ayúdame Jesús a ser más paciente. Ajá. Esa paciencia no va a venir en un sueño o Exacto. por una paloma, sino va a Exacto. ser por un amigo que lo hace reaccionar. Exacto. Y a veces le presiona los botones que lo hace, que usualmente lo hace reaccionar de cierta forma, y es cuando él debe de reconocer. Exacto. Jesús, gracias, dame la oportunidad para crecer. Y esa es la oportunidad también que tenemos para poder pulir, por ejemplo, aspectos como el orgullo, Exacto. Sí. Todo. ¿sí? O para poder aprender a ser más humildes
en este proceso también de relación, o sea, de encuentro de uno con otro, porque como dice la palabra, o sea, uno con otro nos vamos puliendo para poder ir mejorando también nuestro carácter. Ese es el papel que nos toca a nosotros. A ti como creyente también te toca esa parte de poder ayudar a otras personas y que permitir de que la relación con esas otras personas te ayude a ser un poco mejor delante del Señor. ¿Sí? Muy bien. Interesante estudio, Margarita. ¿Quieres orar ahora? Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tener amistades, que podemos compartir la palabra tuya. Gracias por todas las interacciones que nos das para crecer y sobre todo para crecer en amor en ti y amor en los demás. Amén. Ayúdanos a amar bien, amar como tú. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Ya saben, si tienen sus comentarios, yo sé que también es un comentario de Elia por allí, felicitando a Margarita. Gracias, Muchas tan pronto gracias, salió el video hoy día. Miré ahí el comentario, muchas gracias también. Pero ya saben, todos ustedes, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas también y compártanlas con nosotros. Y gracias por seguirnos acompañando, gracias por seguirnos apoyando. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos vemos la próxima semana entonces. Hasta luego.